Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo en el lugar en el que estén. Les doy la bienvenida a la segunda clase de Presupuesto con Perspectiva de Género. Espero que hayan disfrutado de la primera clase y de los textos que fueron recomendados para la lectura y que un poco vayamos juntos adentrándonos en este tema que es sumamente interesante. Si les parece, vamos a arrancar con lo que es la segunda clase. Y en esta oportunidad decidí empezar otra vez retomando algunos de los conceptos que fueron vistos o que repasamos durante la clase anterior. Recuerdan ustedes que en la clase anterior vimos todo lo que estaba relacionado con qué se entendía por presupuesto, para qué se hacían los presupuestos, cuál era su importancia. Repasamos cómo era el sistema presupuestario argentino, cómo era su centralización y también su descentralización, la importancia de cada una de sus etapas, la importancia del control del presupuesto. Y habiendo entendido el concepto de presupuesto, el concepto de... y no el concepto, perdón, sino la implicancia que tiene y la implementación en nuestro país, nos adentramos en lo que era o para unificar el entendimiento que teníamos respecto del género, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Qué diferencia existía entre sexo y género? ¿Cuál era la importancia de implementar un análisis con perspectiva de género? ¿Cuál era el impacto que tenía dentro de una sociedad? Una vez que nos adentramos en este concepto, empezamos a unificar entendimientos, nos encontramos ante la, la particularidad de que muchas veces utilizamos conceptos como igualdad y equidad como sinónimos y en realidad no lo son. Específicamente, igualdad versus equidad es que el Estado no debe promover o dar igual tratamiento a todos o el mismo tratamiento a todos por igual. ¿Por qué? Porque existen desigualdades, existen debilidades en ciertos sectores que el Estado debe atender y por eso no es igual tratamiento para todos, sino tratamiento equitativo para todos, de alguna manera para dar cuenta y atender a esas necesidades. Después vimos que ninguna política pública es neutral en cuanto al género. Por eso surge lo que mencionábamos y conceptualizábamos la clase anterior respecto de la transversalización del género. ¿Qué significa esto? De la necesidad de incorporar el análisis de perspectiva de género a todas las políticas públicas que se desarrollan. Y ahí un poco dar cuenta de que el presupuesto es el plan de gobierno para el próximo año, cuán importante es incorporar esta perspectiva de género a este plan o a este conjunto de políticas públicas para el próximo año. Y terminando ya en el encuentro anterior, vimos qué marco legal teníamos, la importancia de cómo desde el Poder Legislativo, ¿sí?, y el Poder Ejecutivo, la sanción de distintas normas que aseguran de alguna manera o marcan la dirección hacia la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo de todas las actividades que se desarrollan en nuestro país, pero así también como dando un marco regulatorio a su implementación. Ahí vimos que, por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que se desarrolló se presentó y se aprobó un presupuesto con perspectiva de género en nuestro país, un hito muy importante en eso que probablemente lo desarrollaremos en encuentros anteriores, pero también leyes que dan cuenta de la promoción, de la capacitación entre los trabajadores del Estado en cuanto a estos temas que son novedosos. Es importante marcar una uniformidad y impulsar el desarrollo o la divulgación de estos conceptos. Entonces, un poco viendo y entendiendo qué significa un presupuesto con perspectiva de género, la importancia que tiene su implementación, a partir de ahora vamos a adentrarnos en cómo implementarlo.
Creo que en este punto todos manejamos el mismo nivel de entendimiento y llegamos a la misma conclusión de que los beneficios de la implementación de un presupuesto con perspectiva de género es muy positivo, es sumamente importante para el desarrollo de las actividades sociales, económicas, productivas de nuestro país, y es por ello que la intención de este curso desde este momento es incorporar herramientas que le permitan a ustedes, cada uno desde su mirada, cada uno desde su lugar, poder implementar pequeñas acciones o grandes acciones que tiendan a sumar a este impulso de la incorporación de la perspectiva de género dentro de los presupuestos de sus áreas. La unidad número 2 va a tratar específicamente de esto, de herramientas que les permitan a ustedes desarrollar e implementar la perspectiva de género. Vamos a ver que esta unidad se va a dividir en dos partes. La primera parte es la que vamos a desarrollar en esta clase y la segunda parte es la que desarrollaremos en la clase siguiente. En esta clase vamos primero a dar unas primeras aproximaciones a la puesta en práctica del presupuesto con perspectiva de género, hacer un autodiagnóstico para saber en dónde estamos parados y un poco determinar hacia dónde queremos ir y el camino que tenemos que recorrer. Luego vamos a ver una guía de incorporación de la perspectiva de género. Si ustedes recuerdan, hace un momento mencionábamos que en el encuentro anterior vimos cuáles eran las etapas, cómo estaba conformado el sistema de presupuesto nacional. Ahora, en este punto, vamos a intentar que en cada una de esas etapas del presupuesto nosotros podamos incorporar este concepto de perspectiva de género. Incorporarlo tanto en el momento del análisis, en el momento de la planificación, de la ejecución y de la evaluación. Como en cada una de estas etapas es necesario el desarrollo de este tipo de análisis y la puesta en práctica, que es lo que estamos intentando desarrollar. Y finalmente, en el día de hoy vamos a terminar con el desarrollo de 4 metodologías teóricas de los desarrollos que se propusieron respecto a la perspectiva de género, que nos van a dar cuenta de cómo poder implementar el análisis de perspectiva de género en casos concretos, en sectores o ámbitos específicos, y todo lo que vayamos viendo nos va a dar herramientas para adaptarlas a el contexto que ustedes viven actualmente o diariamente. Lo importante de esto es conocer lo que ya se desarrolló, conocer las experiencias de otros lugares, el desarrollo de teorías o análisis teóricos. ¿Para qué? Para tomarlo mejor y poder implementarlo de acuerdo a la realidad que ustedes viven en cada uno de sus contextos, ¿no? Ya la clase que viene, continuando con esta perspectiva de implementación, vamos a continuar viendo algunas otras metodologías que desde el plano teórico nos ofrecen y finalmente terminar esta parte de la unidad 2 con una guía para realizar un presupuesto con perspectiva de género. Fíjense que ya vamos de a poquito abandonando toda la teoría y metiéndonos cada vez más en lo que es el ámbito práctico o la implementación más pura. En este punto, avanzando sobre eso, lo primero que necesitamos hacer es empezar a pensar con perspectiva de género. Van a ver que incluso en el encuentro anterior yo mencionaba algo así como ponernos los lentes de tener esa mirada con perspectiva de género y aplicarla a cada una de las decisiones o las implementaciones que desarrollamos, ¿no? Y un poco en este ámbito en donde queremos impulsar este pensamiento, empezar a pensar o empezar a detectar determinadas cuestiones que tenemos que empezar a analizar y poner el foco para determinar en qué estatus o en qué estadio estamos actualmente, ¿no? En primera instancia, analizar las consideraciones de trabajo, infraestructuras y horarios. ¿Hay realmente un entorno respetuoso de la igualdad de género? ¿Sí? Fíjense cómo ahí vuelve a aparecer lo de la imagen del hombre proveedor y la mujer cuidadora. Esa imagen, ese modelo, ¿está activo todavía en los ámbitos en donde ustedes desarrollan sus actividades? También es importante evaluar
Si la infraestructura, el esquema de horarios en donde ustedes desarrollan sus actividades, se encuentra afín o se encuentra adecuado o adaptado, mejor dicho, a lo que es la conciliación entre la vida laboral y personal. Por ejemplo, existen guarderías dentro de sus oficinas, dentro de la infraestructura en donde desarrollan sus actividades. Existe un lugar adecuado para que las mujeres que están en el proceso de lactancia puedan realizar las actividades con un resguardo de la intimidad apropiado. Se considera, se adaptan los horarios tanto para hombres como para mujeres en el caso de que en sus familias tengan niños. Esas consideraciones, ese empezar a preguntarnos en qué estatus estamos, en qué situación estamos, nos va a dar un poco el panorama actual y nos va a ayudar a entenderlo. Y en este repaso, en este diagnóstico que vamos a ir haciendo, nos va a ir ayudando a incorporar la perspectiva de género de manera casi natural, casi innata. La segunda de las cuestiones para repasar sería la división sexual del trabajo y los techos de cristal. ¿Qué significa esto? Un poco que este estereotipo de que el masculino es la figura pública, es el hombre proveedor, y el femenino es más que nada lo doméstico, la reproducción, se termina adaptando o aplicando a la designación de puestos, por ejemplo, dentro de un organismo o de una institución, incluso de las empresas, ¿no? Si pensáramos en el Estado y en los ministerios, podríamos decir, por ejemplo, que el ministro de Producción y, respondiendo al estereotipo que tenemos, hay una tendencia mayor a que sea ocupado por un hombre. Cuando el Ministerio de Social o el Ministerio de, quizás del cuidado de los mayores, lo va a tener, va a haber, una mayor inclinación o mayor proporción de que lo ocupen mujeres. Entonces, estas áreas afines a determinados sexos, de alguna manera, dan cuenta de este estereotipo que mencionábamos también en el encuentro anterior, ¿sí? Fíjense que en este punto, en la separación, en la repartija de puestos, de posiciones, la mujer claramente tiene una situación desventajosa. ¿Por qué? Porque si uno entiende y parte del estereotipo de que el masculino es el hombre proveedor, el que produce, el que genera, ¿sí? Básicamente en ese punto los puestos con mayor prestigio, con mayor poder, con mayor reconocimiento, tienden a ser ocupados por hombres. Entonces, es importante entender si esto todavía subyace en la actualidad, o quizás también entender cómo se fue evolucionando. Quizás estamos en un proceso de adaptación y de evolución que es importante también destacar, ¿no? Pero bueno, todo merece un análisis y un diagnóstico. Otro de los puntos importantes es analizar el lenguaje. Como ustedes bien saben, el lenguaje juega un papel fundamental en toda lo que es la comunicación y todas las relaciones humanas. Y en este punto, en la igualdad de género, el lenguaje tiene un papel y un rol fundamental. ¿Por qué? Porque transmiten, refuerzan y transforman los significados y las creencias, ¿sí? Entonces, en este punto, analizar y hacer un diagnóstico de cómo utilizamos el lenguaje, de cómo nosotros utilizamos el lenguaje, pero también cómo se utiliza el lenguaje a nivel de institución, cómo se utiliza el lenguaje a nivel de quienes ocupan cargos de poder. Y en ese punto, determinar qué está bien, qué podría estar mejor, qué se podría cambiar, qué podría sumar. ¿Es realmente un lenguaje inclusivo para ambos géneros? ¿Se entiende o se incluye a todos y a todas en esa comunicación? Y un poco ese diagnóstico nos ayuda a marcar las perspectivas hacia futuro, ¿no? Y por otro lado, algo que ya veníamos mencionando y con lo que terminamos en el encuentro anterior, es analizar y hacer un diagnóstico respecto de la incorporación de la igualdad de género en las políticas y las leyes
que se desarrolla. Y un poco eso nos va a dar un buen termómetro de cómo realmente en la práctica se está implementando, ¿no? Es un diálogo necesario que se tiene que hacer y un poco que se tiene que trasladar a cada uno de los estratos o de cada una de las ramificaciones que va tomando el Estado, ¿no? En este punto les propongo un ejercicio muy sencillo respecto de que cada uno desde su lugar pueda realizar un autodiagnóstico de cómo se encuentra parado frente a la implementación en lo real, en lo fáctico de la perspectiva de género en su día a día. ¿Cómo es esta actividad? Simplemente son algunas preguntas que les propongo y que ustedes tengan que evaluarse si se cumplen siempre, si se cumplen a veces, si se cumplen nunca, o medirlos en función de si su cumplimiento es alto, medio o bajo, ¿no? ¿Y cuáles son estas preguntas? Fíjense, un poco relacionado con todo lo que veníamos hablando hasta hace un momento. ¿Los horarios se adecuan a los intereses y necesidades tanto de hombres como de mujeres? ¿Se toman en consideración estos aspectos al momento de tomar decisiones? Y ahí ustedes podrán hacer un autodiagnóstico respecto de si se cumple o no. La siguiente pregunta o el tópico es, ¿se tomaron medidas para favorecer la conciliación entre la actividad pública con la actividad privada de cada individuo? Siguiente, ¿se discutieron o instauraron cambios en infraestructura relacionados con la perspectiva de género? ¿Los cargos de autoridad tienen representación femenina? ¿Hay áreas con mayor representatividad? ¿Hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de proponer ideas, dar opiniones, ser escuchados? Porque ahí en este punto esta pregunta es interesante porque no solamente da cuenta de que quién ocupa un cargo, sino que si son realmente todas las voces escuchadas. Pensando en un pensamiento superior, quizás no, en un futuro no tengamos que pensar que haya que cumplir un porcentaje de representatividad de mujeres. ¿Por qué? Porque realmente que sea un hombre, que sea una mujer, que sea un no binario, sería una cuestión anecdótica, sino que el que tendría que ocupar la posición sería el que mejor preparado esté. Pero ¿qué pasa? En un estadio actual en donde existen desigualdades, tiene que surgir la norma para de alguna manera forzarnos a un pensamiento superior o distinto, ¿no? Y en este punto es interesante esta pregunta respecto de ¿son realmente las voces de las mujeres o de los sectores más vulnerables o en minoría realmente escuchados y esas opiniones son tenidas en cuenta? En las comunicaciones internas, ¿se utiliza el lenguaje incluyente? ¿Se utilizan? Quizás no necesariamente tiene que ser con lenguaje inclusivo, pero quizás se las incluya a las mujeres directa e indirectamente. Y otro punto importante para medir el termómetro respecto de cómo se vive in situ la perspectiva de género es, ¿se escuchan bromas o comentarios sexistas? Y esto un poco nos va a dar también cómo, desde dónde venimos, desde ese pasado que quizás uno los escuchaba, hasta hacia dónde queremos ir, ¿no? Cuestiones muy básicas, pero que tenemos que empezar a medir o evaluar, no sé, en cuanto a infraestructura, los sanitarios, los lugares que tengan cada uno para tener su intimidad, ¿no? Es muy importante en cada uno de esos detalles tener esa perspectiva de género. Y un poco con este autodiagnóstico, con esta autoevaluación, ustedes verán si ustedes lo que están analizando, el foco de análisis, tiene mayor propensión a lo alto, digamos que hay una conciencia o hay una implementación alta de la perspectiva de género, o por el contrario se inclinan más hacia la derecha y en donde identifican que hay mucho por trabajar respecto de la implementación de perspectivas de género. Como les decía hace un momento, es importante entender en dónde estamos parados para a partir de ello construir, ¿no? Y acá les dejo también ya una actividad que quizás requiera un poco más de ejercicio individual o incluso hacer partícipes a los integrantes o a sus compañeros de trabajo para realizar esto. Estas actividades tienden a un poco repasar
el estado actual para entender las circunstancias en las que estamos, ¿no? En primera instancia, la primera actividad es un poco estudiar cómo aparecen las relaciones de género en los objetivos y el diseño propuesto. Entonces, ¿qué tarea incluye esta actividad? Examinar todas las propuestas, las ideas, los proyectos, las actividades que desarrollaron y examinar o determinar si existieron presunciones relacionadas a la mujer y el hombre, ¿sí? Enunciados explícitamente o implícitamente en los objetivos, ¿sí? La segunda actividad da cuenta de realizar un examen cuidadoso de los resultados esperados de esa iniciativa y si se incluyen en esos resultados esperados las diferencias que pudieran existir entre los efectos en las mujeres y en los hombres. ¿Cómo lo podemos desarrollar? A través de la identificación de condiciones sociales, políticas y económicas de las mujeres. Si, por ejemplo, desarrollamos una actividad donde consideramos que el resultado iba a ser indistinto, sean hombres o mujeres, pero después cuando analizamos las condiciones sociales entendemos de que las mujeres no pueden acceder a ello, realmente esa política pública o esa actividad no tuvo una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si lo hubiese tenido, tendría que haber identificado esta desigualdad, esta dificultad del acceso a las mujeres y promover su desaparición o su disminución. Recuerdan que mencionábamos, por ejemplo, que en algunas culturas para las mujeres el acceso a la educación es totalmente desigual, con lo cual si la actividad tiene que ver con la educación, se tiene que considerar eso de antemano y promover la participación de las mujeres, poner el foco en eso para que realmente el resultado esperado sea la participación igualitaria tanto de hombres y mujeres, ¿no? Otra de las actividades es formular propuestas para corregir la iniciativa. Es sobre una decisión que está tomada, identificarla, analizarla y determinar cómo la podemos mejorar, cómo la podemos corregir y aplicar a partir de esa nueva mirada que vamos adquiriendo, de esos lentes con esa perspectiva de género y visualizar esa diferenciación, visualizar esa desigualdad y revertirla, ¿sí? Y en la cuarta actividad, y que van a ver que la vamos a ir desarrollando todavía con mayor profundidad, es analizar cómo se asignan los recursos públicos. ¿Está realmente en esa asignación garantizado la armonía en función de criterios de perspectiva de género? Y un poco analizar las cifras, determinar si la asignación está dada igualitaria entre hombres y mujeres, de qué tipo de actividades y qué personas las están llevando a cabo, quién son los responsables de la administración de los recursos, hay una mayor un predominio, un mayor dominio de hombres. Bueno, eso nos va a empezar a determinar, nos va a dar una mirada mucho más completa respecto del estadio actual en el que nos encontramos. Y un poco adentrándonos a lo que ya les anticipaba, es importante ya, habiendo hecho el diagnóstico, incorporar la perspectiva de género, el análisis de perspectiva de género a todos y cada una de las etapas de la presupuestación, ¿no? Entonces, no me imagino la implementación de un presupuesto con perspectiva de género donde recién lo pongamos sobre la mesa al momento de la implementación, sino que todo lo contrario, tiene que ser parte desde la toma de decisiones, de la agenda pública, de las directrices que va a tomar o las implicancias que va a tener el presupuesto, hasta su evaluación y control. Entonces, en este punto lo que se propone es una guía para incorporar en cada una de estas etapas, de las distintas etapas que tiene el presupuesto, incorporar la perspectiva de género. Entonces les traigo y les comparto donde el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, propone, por ejemplo, para la etapa de diagnóstico, una serie de preguntas que favorecen la implementación de esta perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir eso? De que estando en esa etapa, desarrollándola, preguntarnos si existen información y datos disponibles para el análisis de la perspectiva de género. ¿Existen políticas de incentivos para implementar acciones de género? En base a esto de si sí, si no, nos da la gran herramienta o el gran beneficio de la implementación de esta herramienta es que
desarrollándola durante la etapa de diagnóstico, yo puedo mejorarla, yo puedo cambiarla y adaptarla en función de la perspectiva de género. Otras de las preguntas disparadoras: ¿qué capacidades necesita el gobierno subnacional para incorporar eso? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Existe un plan de igualdad de oportunidades? ¿No lo existe? ¿El gobierno cuenta con procesos de presupuesto participativo? ¿Se incluyen, se las escuchan a esas minorías? ¿Existe una campaña de comunicación? Fíjense cómo vamos retomando todos los elementos que fuimos repasando hasta hace un ratito, ¿no? Y en la etapa de diseño todavía un poco más específico todavía, porque ya habiendo tomado decisiones, ya habiendo definido las directrices hacia dónde queremos ir, bueno, determinar específicamente qué información es la que contamos, cómo la aplicamos en el diseño, cómo esa información la aplicamos a las acciones que estamos intentando desarrollar, ¿sí? Sumamente interesante es la propuesta de ONU Mujeres. Vamos a ver al final de este encuentro de que ONU Mujeres tuvo uno de los desarrollos teóricos que más da cuenta del avance que hubo de la generación de conocimiento y de la generación de este entendimiento común de lo que es la perspectiva de género aplicado al presupuesto, ¿no? Y fíjense cómo ONU Mujeres da, en primera instancia, unos lineamientos generales respecto de cómo incorporar la perspectiva de género en todas las etapas del presupuesto. Volviendo a lo que yo les mencionaba anteriormente, analizar todo con los lentes de género, es decir, aplicar todo el análisis, tanto de diagnóstico como de toma de decisiones, como de planificación, con esos lentes. ¿Por qué? Porque esos lentes me van a permitir tener una mirada distinta hacia las realidades que existen. Pero para eso surge, y van a ver que lo vamos a repetir en varias oportunidades, que es necesario como mínimo contar con datos segregados por sexo. Y van a ustedes identificar que muchas veces no contamos con esos datos realmente certeros. Fíjense, si ustedes hacen memoria, ¿cuándo fue la última vez que realizaron alguna encuesta o alguna entrevista? Cuando les preguntan cuando les preguntan sexo, ya ahí están faltando o están teniendo una poca perspectiva de género. ¿Por qué? Porque cuando dicen sexo masculino o femenino, dejaron a un montón o un grupo, no importa si son muchos o pocos, dejaron un grupo por fuera, que eran los no binarios. Entonces, hoy en día se recomienda que, por ejemplo, las encuestas son las entrevistas donde se consulta, ya no se pregunte más por el sexo, porque el sexo dijimos que era biológico. Lo que a nosotros nos interesa es el género, cómo se autopercibe esa persona. Y ahí no solamente dejarlo para lo binario, decir hombres y mujeres, también incorporar otros reconocimientos de género o incluso considerar otros, y en ese otros también incluir a los que no se sienten ni hombres ni mujeres, ¿no? Después, otra de las recomendaciones que ONU propone es integrar la perspectiva de género desde los objetivos, las intervenciones, los resultados, es decir, en todas y cada una de las etapas. Construir indicadores de género. ¿Cuán importante es? Porque esos indicadores de género nos van a marcar el termómetro de si efectivamente lo estamos implementando o no y si estamos ejecutando o implementando en la acción la perspectiva de género. Otro punto importante a tener en cuenta es la asignación de recursos, que esos recursos estén asignados de manera suficiente para implementar estas medidas para atender las desigualdades que se dan en función del género, ¿no? Y el monitoreo y la evaluación es sumamente importante. La herramienta que desarrolla ONU va a detallar en cada una de las etapas una serie de preguntas que ayudan de disparador para monitorear la efectiva implementación del presupuesto con perspectiva de género y un poco una conclusión en cada una de ellas. Por ejemplo, en la etapa de planificación, en la etapa de planeación, responder a las siguientes preguntas. ¿El programa que estamos intentando o que se incluye dentro del presupuesto atiende un problema que evidencia alguna desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Qué factores contribuyen a esa desigualdad? ¿El programa incluye objetivos específicos que atienden a esa desigualdad?
¿Cuál es la población beneficiaria? ¿Qué resultados esperamos? ¿Esos resultados van a ser iguales para uno para el otro? ¿Cuáles son los indicadores que me van a servir para monitorear? ¿Cuál es la situación de las mujeres objetivos? Y un poco lo que intentan estas series de preguntas, que es alinear que los objetivos tengan e incluyan programas especiales para atender esa desigualdad, que los objetivos y que la población beneficiaria sea realmente desagregada y que llegue realmente a atender a esas mujeres o a esos sectores en desventaja, ¿no? Y un poco definir objetivos y metas que me permitan también definir indicadores para monitorear el efectivo cumplimiento de lo que se planeó, ¿no? Avanzando sobre ya la siguiente etapa de un presupuesto, vemos que cuando se presupuesta, poner el foco también a la importancia de la asignación de los recursos. Esa asignación de recursos realmente segrega en función del género el destino de los recursos. ¿Cómo es la proporción de recursos que se destinan en función del total presupuesto? Recapitulo, perdón, un minuto. ¿Cuál es el porcentaje de recursos que se asignan a este tipo de programas que atienden a la perspectiva, a la diferenciación o atienden las discriminaciones que hay por género con respecto al presupuesto total? Entender eso nos va a dar una perspectiva o un indicador respecto de la importancia o no que se le da desde lo económico, que se le da a este tipo de propuestas, ¿no? Hay indicadores en cuanto a la implementación y el control. ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género en lo fáctico, en la implementación, en lo llano del campo de la ejecución de la política pública? ¿Cuáles son los efectos colaterales con los que se encuentran, ¿no? Y un poco atender esto. En el monitoreo y el control es importante que todo lo que se había definido en las etapas anteriores sea llevado realmente a cabo. Y por ello, para que sea llevado a cabo y poder realizar una retroalimentación de todo esto, es importante determinar qué queremos controlar, cómo queremos controlarlo y cómo queremos controlarlo incluye un método objetivo que incluya esa evaluación. Y en ese punto, lo que propone ONU Mujeres es y reflota la importancia de contar con datos segregados con perspectiva de género que me permitan a mí tener un monitoreo real sobre el mientras tanto de la implementación de la política pública, pero también al momento de la evaluación tener un resultado que me permita a mí tomar una base, un diagnóstico real de cómo es la situación después de la implementación de esa política pública. En definitiva, los datos son sumamente importantes. Desarrollar una política pública, desarrollar un presupuesto que no incluya una etapa de control y evaluación es casi una pérdida de eficiencia y es es realmente dejar esos procesos de manera inconclusa. Es como cortar la película por la mitad y no ver el final. Los objetivos se fijan para determinar un punto de parámetro que después nos permita, al momento de la evaluación, determinar si efectivamente se han cumplido o no. Si no llegamos al punto de la evaluación, no solamente perdemos la capacidad de entender si la política pública ha llegado a su fin o no, sino que también perdemos la oportunidad de esa plataforma, de ese puntapié para futuras políticas públicas. Y cuando digo políticas públicas hablo de todo el presupuesto, porque recuerden que el presupuesto es eso, es la toma de decisiones de las políticas públicas de los programas que se van a desarrollar, ¿no? Y en eso ONU Mujeres es bastante específico en cuanto a que la evaluación del género, ¿sí?, tiene que estar esquematizada y tiene que estar específicamente desarrollada. ¿Qué significa? De que el Estado en sus distintos organismos en la descentralización tienen que proponer hacer una evaluación del género.
Todos los años, supónganse, ponerse como objetivo elaborar un informe respecto de las distintas políticas con perspectiva de género que se han desarrollado. Pero un informe no solamente meramente descriptivo, sino de evaluación respecto de los efectos que han tenido, cómo se han implementado, las dificultades con las que se han encontrado, y ver el impacto que tuvo real esos programas. ¿Qué es lo que falta? Y un poco en qué es lo que falta, marcar el puntapié de lo que puede llegar a venir. Por eso, como les mencionaba, y lo vamos a seguir reiterando en lo sucesivo, la importancia de contar con datos es fundamental. ¿Por qué? Porque me va a marcar dos caras de una misma moneda. Entender hasta en el estadio en el que venimos, pero también me marca el inicio de lo que se pretende para el futuro. Entonces los datos van a ser fundamentales, pero en este punto hay que ser coherentes y hay que ser inteligentes en ver que esos datos estén realmente segregados por género y nos permitan hacer un análisis fidedigno, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, y para terminar esta tercera parte del encuentro, vamos a desarrollar las 4 principales metodologías que se proponen respecto de los presupuestos con perspectivas de género. Si bien a priori parecería que este desarrollo de estos conceptos teóricos dirán, Janina, vos comentaste al principio de que esta clase iba a ser más práctica o en pos de la implementación. Van a ver que cuando desarrollemos cada una de estas metodologías, el foco está puesto en cómo implementarlas. Ya todos sabemos qué es el presupuesto con perspectiva de género. Sabemos su importancia y sabemos que debemos implementarlos. Ahora, en el desarrollo de estas metodologías, mi propuesta es desarrollarlas, explicarlas y que ustedes vayan tomando aquellas cuestiones que son más interesantes o son propicias para el ámbito de implementación que ustedes viven actualmente. Igualmente, cabe destacar que estas distintas metodologías en algún punto se entrelazan o se interconectan y se complementan, con lo cual es importante entenderlas como una visión general de todo el abanico de herramientas y metodologías que tenemos para la implementación de presupuestos con perspectiva de género. El primero de ellos es Rhonda Sharp. Fíjense, perdón, vuelvo un momento, que Rhonda Sharp y Putländer surgen de países que uno podría, con un preconcepto, no identificarlos con una perspectiva de género. Y fíjense qué importante es esto, o de alguna manera cómo es un ejemplo de cómo los estereotipos o los preconceptos van en contra de lo que efectivamente debemos desarrollar. Fíjense que Rhonda Sharp lo desarrolla en Australia y después Putländer lo desarrolla en Sudáfrica, este concepto. Rhonda Sharp define que los presupuestos con perspectivas de género deben desarrollarse y explica por qué deben desarrollarse, porque es necesario determinar o fijar una dimensión subjetiva de los efectos y los cuidados que se tienen respecto de ellos, ¿no? Darle a los presupuestos una dimensión social y atender esas desigualdades que existen. No hacer un caso omiso, no hacer la vista gorda, no ser ciegos en ese punto. Utilizar estos lentes que nos decía, estos lentes de género que nos proponía ONU Mujeres y realmente atenderlas, ¿no? Pero también tiene que tener una dimensión económica, de producción, del cuidado y la sostenibilidad, obviamente, porque el presupuesto no solamente va a atender cuestiones relacionadas con perspectiva de género, sino que va a tener que tener en cuenta un montón de problemáticas, realidades existentes, atender determinadas necesidades, pero en todas subyace la perspectiva de género. También, obviamente, la dimensión política y las relaciones de poder, como la dimensión cultural y del cambio simbólico. Sería una radio repetida si yo les dijera que en cada una de estas dimensiones la perspectiva de género subyace, está por detrás todo el tiempo, porque claramente, como decíamos o mencionábamos antes, no hay ninguna política pública neutral respecto de la perspectiva de género. ¿Cuál es la propuesta de Rhonda Sharp? La propuesta es el análisis del gasto.
determinar o analizar cómo se hace esa distribución de los gastos. La propuesta es una serie de pasos, 3 pasos específicamente que propone para analizarlo. El primero es identificar los gastos que realmente están asignados a cuidar o cubrir o satisfacer las necesidades de las mujeres. Por otro lado, o consecuentemente, poner el foco en la igualdad de oportunidades, el por y el para del sector público. Y la tercera de las etapas que ahora vamos a desarrollar es analizar el resto de los gastos públicos respecto de su valoración, de cómo tienen o no la perspectiva de género en su inclusión, ¿no? en su desarrollo. Entonces, ¿qué propone Rhonda Sharp? Que cada departamento, que cada área gubernamental clasifique los gastos en estas categorías, ¿no? El primero, en gastos que específicamente estén enfocados a cubrir necesidades de las mujeres, ¿no? Que necesariamente, o cuál es ¿qué tienen que hacer en este caso? Primero, separar o tener bien identificados los proyectos, programas, actividades que se van a desarrollar. Dentro de ese listado, clasificar aquellos que están específicamente relacionados a cubrir necesidades o problemáticas o atender las desigualdades de las mujeres, ¿sí? En ese punto, importante, no perder el foco. Necesitamos indicadores que me midan tanto los resultados como los impactos, ¿sí? Y en ese punto, habiendo identificado eso, nos va a permitir decir que este tipo de gastos específicos están con una perspectiva de género total. Ahora bien, ¿qué otro tipo de gastos vamos a tener? Aquellos gastos que buscan atender o buscan desarrollar la igualdad de oportunidades dentro del sector público, ¿sí? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, formación específica para mujeres, permisos para la maternidad o paternidad, cambio en la descripción del puesto, ¿sí? Para evitar la discriminación de género. No son específicos para atender necesidades de las mujeres, pero sí buscan o pretenden atender esa desigualdad relativa y buscar promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo desarrolla? Y bueno, determina o propone Rhonda Sharp. Describir las modalidades de empleo existentes en el departamento, fijarse si dentro de esas modalidades existen distintas clasificaciones o escalas, qué formas de empleos hay. Una vez que yo entiendo las modalidades, los niveles, identificar si existen iniciativas que promuevan las oportunidades, que promuevan deshacer o eliminar o disminuir las desigualdades dentro del género, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Y un poco determinando el número de mujeres y hombres en los cargos, viendo cómo se relacionan, cuál es la distribución de los poderes, cómo es, por ejemplo, los salarios, si existen diferencias entre los salarios que perciben los hombres y mujeres desarrollando una misma tarea. Y hay un poco, y fíjense cómo en lo práctico dice, bueno, en lo que es las instituciones relacionadas con la policía, ¿no? ¿Cuál es la participación de las mujeres? En las tareas que tienen que ver con el cuidado de personas, ¿cuál es la participación de las mujeres? ¿Sí? Todo lo relacionado con la familia, ¿cuál es la participación de las mujeres? Fíjense que acá no solamente da cuenta de la desigualdad de las mujeres, sino probablemente de por qué, respondiendo a estos estereotipos que nosotros mencionábamos antes, ciertas actividades, ciertos sectores son más propensos que los ocupen el sector femenino y en otros el sector masculino, y como dentro de esas actividades son valoradas de distinta manera, y ahí se encuadra la desigualdad. Pero incluso también es desigualdad para los hombres porque está contrapuesta, ¿no? Pero claramente, si los menos valorados son los que tienen las mujeres, realmente los que tienen la desventaja per se son las mujeres porque acceden a posiciones, acceden a actividades que
tienen una posición desventajosa, ¿no? Y un poco, habiendo hecho todo este análisis, describir cambios, ¿no? Determinar cómo poder cambiar este estado de las cosas, cómo generar una mejor versión de esto y en este punto generar oportunidades que tiendan a igualar esta desigualdad existente. Y un poco, ya habiendo analizado los gastos que son específicamente para actividades que tengan que ver con la perspectiva de género, gastos que estén asignados a generar igualdad de oportunidades, el tercer tipo de gasto es el resto de los gastos, ¿sí? Analizar cómo el resto de los gastos, que yo no podría incluir dentro de las dos clasificaciones anteriores, cuán implementado tienen la perspectiva de género o no, y ver cómo se pueden ejercer acciones sobre estos gastos, ¿no? Es importante determinar, ¿no? En este punto cómo no solamente yo tengo que implementar la perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas exclusivas que den cuenta o que favorezcan o generan oportunidades de perspectiva de género, sino que también tengo que analizar el resto de los gastos, como yo el lente de la perspectiva de género lo tengo que aplicar a todo. Y fíjense ver cómo es el resto de los gastos, seguramente voluminosos, tengamos que empezar a analizarlos. Por ejemplo, en cuanto a salarios para el resto de las actividades dentro del presupuesto, ¿cómo está distribuido entre hombres y mujeres? Cómo, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el deporte, si hay una distribución equitativa o no. Fíjense, implementar la perspectiva de género y el análisis respecto del gasto en todos y cada una de las actividades. Ir desde lo más específico a la perspectiva de género, la generación de igualdad, hacia cómo todo el resto de los gastos que no tienen una afectación directa con la perspectiva de género, sí tienen que tener una mirada con perspectiva de género. Y el primer paso en todo es el análisis para poder generar consecuentemente o posteriormente un cambio en función de ello, ¿no? Avanzando con la siguiente metodología, encontramos a Bootländer. Bootländer propone una serie de pasos para desarrollar esta propuesta. El primer paso es analizar la situación de hombres, mujeres, niños y niñas. ¿Qué me quiere decir? Como mencionábamos, y ahí en un punto se hace repetitivo, pero como les decía, son todos transversales y se interconectan estas metodologías y se van complementando, primero es importante entender la situación actual. Después, entender o determinar la sensibilidad del género en las políticas. ¿Qué significa esto? Si efectivamente se está implementando la perspectiva de género en las políticas públicas implementadas. Analizar las asignaciones de gasto, un poco apoyándose en lo que ya se había mencionado en la metodología anterior, el control de los servicios públicos financiados con el gasto y algo sumamente importante y de lo cual ya veníamos hablando, de la evaluación de los resultados. En el primer paso, respecto de analizar la situación, analizar, tener el paraguas, saber realmente una visión integral de cómo hoy está la sociedad respecto de la perspectiva de género, porque en esa sociedad se inserta el presupuesto, ¿sí? Determinar si existen desventajas de género, determinar si esas desventajas de género tienen también una relación o están vinculadas con cuestiones, por ejemplo, de la localización geográfica, con las clases sociales, si están relacionadas con la edad, si están relacionadas de manera complementaria el género con el origen étnico, ¿sí? Es sumamente importante analizar y entender el estado actual para sobre eso construir, ¿no? Y esta mirada que nos aporta Bootländer también es mucho más completa, de decir, ok, entendiendo las desigualdades por género, avanzar a un paso siguiente de entenderlas en función de otras desigualdades que existen hoy, las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades geográficas, y cómo entre sí se complementan. Y eso te va a dar como resultado la identificación de subgrupos, ¿sí? Ya no solamente hablamos de mujeres, ya no solamente hablamos de hombres, sino que por ahí podemos decir, no sé, la comunidad de determinada zona, específicamente las mujeres, ¿sí? No sé,
O pensar cómo las mujeres de clase baja tienen una desigualdad todavía aún más profunda que las mujeres de clase alta, ¿sí? Y un poco empezar a entender, y ya en lo concreto, en qué estado estamos para sobre eso construir, ¿no? Por otra parte, y avanzando, es identificar si existen políticas públicas que son sensibles al género. Es decir, si ya se está avanzando más allá de la simple identificación, si se avanza en la implementación de determinadas políticas públicas que me ayudan a mí o que están intentando atender esas desigualdades, ¿no? Una vez que nosotros avanzamos, pasamos al tercer paso, que ahí está relacionado con analizar las asignaciones presupuestarias. Como ya lo veíamos en la metodología anterior, determinar cómo es la asignación de los recursos. Si esos recursos realmente están destinados a actividades que tengan una perspectiva de género y entendiendo que cada política nunca es neutral con respecto al género, si los resultados y los impactos logran el cometido, ¿no? Y si realmente favorecen esas desigualdades o las acrecentan. Como les mencionaba anteriormente, en el cuarto paso se analiza y se evalúa la utilización de los recursos y servicios prestados. ¿Qué quiere decir? Se va a los indicadores, a los resultados, a los datos. Todos los planteamientos, las propuestas, las políticas o programas que desarrolla el Estado, ¿qué resultados o impactos tuvieron en ese punto? ¿Sí? Fíjense cómo vamos de el análisis general, el saber, desde aquí partimos. Esta es la mano del Estado que implementa políticas públicas con perspectiva de género. En esas políticas públicas se asignan recursos para ellos. Ya en el cuarto paso, lo que hacemos es entender si tuvieron o no resultados esperados, si se logró un impacto positivo respecto de esa desventaja que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y finalmente llegar a un punto de la evaluación. Lo que nos permite Bootlander es realmente llegar a un entendimiento de la implementación de los presupuestos con perspectiva de género a la hora de sacar conclusiones certeras en cuanto al impacto que han generado o no en el camino que falta recorrer. Y un poco la evaluación permite dar una perspectiva futura, ¿no? De las áreas que quedaron vacantes y que hay que impulsar todavía aún más con una perspectiva de género. Nos da las herramientas para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género a futuro, ¿no? Un poco la evaluación es esa doble mirada hacia el pasado de lo que se hizo y con una mirada hacia el presente del puntapié para los cambios que se necesitan. Continuando con las metodologías, la tercera de las metodologías propuestas es la que da Elson. Elson propone 3 niveles de análisis para entender los presupuestos con perspectiva de género. El primer análisis tiene que ver con la estrategia macroeconómica agregada. Fíjense cómo, nuevamente, incluye no solamente analizar las políticas que desarrolla actualmente el sector público, sino, y acá está lo que agrega Elson en este punto, es dar una perspectiva futura de mediado y largo plazo. ¿Qué significa esto? De entender cómo el impacto en esas desigualdades de las políticas públicas, si tiene un impacto inmediato o tiene un impacto a mediano plazo. Ahora lo vamos a desarrollar con un poquito más de detenimiento. Nuevamente, Elson considera que es importante la composición de los gastos y los ingresos. Y por último, la eficiencia de la prestación de servicios. Fíjense en esto. Cuando él habla de la estrategia macroeconómica agregada, dice, no solamente identifiques políticas públicas que tiendan a atender esas necesidades en el corto plazo, sino que al mismo tiempo tenés que considerar cómo esas políticas públicas tienen un efecto o no en el mediano y largo plazo, ¿sí? Como, por ejemplo, atender determinadas necesidades hoy puede afectar en el largo plazo, ¿no? Y para ello
lo que propone es hacer un análisis desagregado por género del impacto del presupuesto en el uso del tiempo y, por otro lado, marcos de política económica a mediado plazo con conciencias de género. ¿Qué significa un análisis desagregado por género? Es identificar en el mediano y largo plazo cómo hubo impactos en la implementación de esa política pública y si se espera que esos impactos se continúen en el largo plazo. ¿Cómo se obtiene eso? Con encuestas, con datos que tengan una continuidad en el tiempo. Ver específicamente sí. Vamos a hacer un ejemplo muy concreto para hacerlo más gráfico. Si hubo una política pública que atendía las necesidades que mencionábamos antes de promover la educación o el acceso a las niñas de determinada zona geográfica a la educación, ¿sí? Por ejemplo, hubo un programa en donde se otorgaban becas para niñas que en las familias no las estaban incluyendo dentro de la currícula de la educación nacional, ¿no? Entonces, hacer una evaluación, un seguimiento del impacto positivo que tuvo en si las niñas después, habiendo podido acceder a la educación, pudieron tener un desarrollo económico diferencial al que hubieran tenido sin haber desarrollado sus actividades o currículas educativas. Y en ese punto, ¿cómo esa acción del Estado respecto de la educación de las niñas de determinadas zonas puede generar un impacto en el largo plazo y puede generar un cambio a nivel de la sociedad, ¿sí? Eso es un poco aplicar una mirada un poco más amplia del impacto que tienen, no solamente actual, sino también en el largo plazo. Y poniendo o aplicando otra perspectiva, es decir, bueno, si quizás el Estado solamente otorga un subsidio identificando esa desigualdad, quizás el efecto positivo es inmediato, pero no duradero en el tiempo, como para contrarrestar o contraponer o comparar otro tipo de políticas públicas y ver el impacto en el inmediato, en el corto y en el largo plazo. Dentro de esta estrategia que nos mencionaba o de esta mirada o esta visión macro que nos propone Elson, el segundo la segunda propuesta es determinar los marcos de política económica a mediano plazo con conciencia de género. ¿Qué significa eso? De alguna manera incluir modelos de datos, ¿sí?, que me permitan a mí diferenciar el comportamiento de hombres y mujeres respecto de el ahorro, de la inversión, de el desarrollo de actividades económicas, cómo la perspectiva de género entra en la política económica y cómo da cuenta de la participación de estos sectores en las distintas actividades que se desarrollan. En cuanto a la composición de gastos e ingresos, ya resultaría hasta cansador volver a repetirlo, pero se incluye todo lo descrito por las autoras anteriores, pero sí vale el desarrollo de lo que es la eficiencia de la prestación de servicios, ¿no? En este punto, como les decía, la evaluación es fundamental. Entonces, lo que hay que preguntarse es, los resultados, ¿a quién están enfocados? Los costos, ¿quién los tiene? ¿Cómo se ve? ¿Hay una correlación entre las necesidades de hombres y mujeres? ¿Sí? ¿Ambos sectores están satisfechos? ¿Se incluyen resultados con reducción a esa desigualdad? Y para responder a esto hay una serie de herramientas, y ahí es donde yo les decía que cada uno de estos desarrollos teóricos nos dan a nosotros el background, nos empiezan a construir la mochila con el cual podemos implementarlos dentro de cada uno desde nuestros ámbitos, ¿no? Las evaluaciones que nos propone Elson son la evaluación de las necesidades, análisis de los indicadores de la calidad de servicio, evaluación de las personas beneficiarias, evaluación de los costos invisibles. Evaluación de las necesidades intenta establecer quiénes, qué tipo de servicios son necesitados y por quién, ¿sí? Ahí, en esta evaluación de necesidades, nos va a permitir visualizar las desigualdades.
Una vez que lo hacemos, podemos después determinar o establecer indicadores de calidad de servicio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros mencionábamos hoy lo de la educación, medir la tasa de matriculación de niñas en las escuelas, si es la misma que de los hombres, ¿sí? Otra de las técnicas o herramientas es la evaluación de las personas beneficiarias. Describir las beneficiarias actuales y las potenciales, ¿sí? ¿Qué características tienen? ¿Qué necesidades o problemáticas se evidencian? ¿Sí? Porque eso nos va a permitir determinar cuál es el impacto o el resultado esperado también, ¿sí? Y también es importante evaluar los costos invisibles, ¿sí? Es importante medir, ¿sí? Que en esta, por ahí, medidas de reducción de costos o si las medidas o las decisiones que se toman pueden tener un correlato o un efecto en alguna cuestión. Por ejemplo, si se intenta reducir costos y se disminuyen los gastos que se asignan a la salud, ver cómo el recorte en los servicios públicos médicos puede afectar aún más la situación de salubridad que viven las mujeres de bajos recursos, ¿se entiende? Es decir, cómo una decisión puede generar un impacto negativo que profundice las desigualdades con perspectiva de género, ¿sí? Otra de las técnicas es la evaluación de los beneficios a la igualdad de oportunidades en la prestación de servicios. Si realmente las personas, sin distinción de su género, pueden acceder a los servicios públicos de manera igualitaria, ¿sí? O equitativa. En el plano de que no hay una desigualdad. Esto es lo que estamos buscando. Otra de las técnicas es el análisis de las políticas de la subcontratación del sector público, ¿sí? Si, por ejemplo, se identifica una desigualdad, y el Estado pudiera decidir favorecer o contrarrestar esta discriminación a través de la contratación dentro del servicio público, ¿no? Y favorecer, por ejemplo, no sé, mayor cantidad de... si sabemos que las mujeres, el porcentaje de desocupación de las mujeres es mayor que de los hombres, si el Estado tiene que hacer contrataciones para el desarrollo de cursos, priorizar la contratación de mujeres para contrarrestar esta discriminación, ¿no? Y como siempre traen a colación la mayoría de los estudiosos del tema, es la generación de informes. Los datos que se generan segregados por género nos van a permitir no solamente tener un buen diagnóstico de la situación actual, sino también la construcción de políticas y presupuestos a futuro, ¿no? ONU Mujeres, obviamente, va a trabajar tomando todo lo considerado, lo desarrollado hasta hace un momento, pero decidí también incorporarlo porque le da algunas características especiales al análisis y va a desarrollar lo que es la inversión focalizada en mujeres, la inversión con corresponsabilidad social y pública, ¿sí? Con el cuidado y la sostenibilidad de la vida, la inversión en cultura de igualdad y la redistribución para la igualdad social y de género, ¿no? ¿Qué es la inversión focalizada en mujeres? Sí. La inversión focalizada en mujeres da cuenta de las políticas públicas que desarrolla el Estado, la atención que da respecto de favorecer a determinadas actividades, a determinados sectores, ¿sí? En todas las etapas del ciclo de vida, ¿sí? En este sentido, lo que buscan es el fortalecimiento de las mujeres, la capacitación, el desarrollo de proyectos que promuevan el empleo para atender esta desigualdad. Entonces, la inversión focalizada en mujeres, en mi perspectiva, me gusta la mirada que le da uno en que ya desde plano lo llama inversión, no lo llama un gasto. Es decir, la mano ejecutora del Estado lo que va a hacer es atender esa desigualdad e invertir para generar el cambio, ¿no? Después van a haber otras políticas públicas que van a estar con el foco puesto en la corresponsabilidad social y política para el cuidado de la sostenibilidad de la vida. Y ahí un poco lo que se promueve es la inversión por parte del Estado, ¿sí?
a todo lo relacionado con lo reproductivo, el cuidado, la sostenibilidad de vida. ¿Qué significa esto? De que a sabiendas de que biológicamente las mujeres son las que son madres, las que probablemente por una cuestión de historia se hacen cargo de las familias y tienen un rol fundamental en su vínculo más íntimo o en su contexto o en su entramado. En este punto, lo que buscan este tipo de desarrollos y de inversiones es generar educación para niños y niñas, generar posibilidades de igualdad de oportunidades, ¿sí? Promover quizás servicios de guardería para que las mujeres puedan insertarse en el ámbito laboral o ofrecer servicios de transporte escolar, generar políticas que estén dirigidas a atender lo que son las licencias por maternidad, por paternidad también. Es como el Estado da cuenta de este rol fundamental de las familias en una sociedad. La inversión relacionada con la cultura de igualdad tiene que ver con cómo a nivel de cambios culturales se puede generar el cambio y atender todo lo que es la discriminación o la desigualdad que existe, ¿sí? Entonces, ahí promover cuestiones que tienen que ver con la autonomía de las mujeres, con comunicaciones que tiendan o intenten comunicar y promover la educación, la capacitación y cómo realmente el Estado debe promover e impulsar el cambio cultural. Y por último, la redistribución de la igualdad social y de género da cuenta de mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos igualitarios dentro de hombres y mujeres, ¿no? Van a ser programas y servicios que, sin estar destinados exclusivamente a mujeres, lo que busquen es mejorar la calidad de vida, ¿no? Favorecer a reducir esa brecha entre hombres y mujeres en cuanto a salud, educación, seguridad, alimentación, cuidado, promover, no sé, el derecho a la titularidad de tierras para las mujeres o el acceso a determinados programas o mejoras. Un poco es aplicar esa igualdad social y de género en todas y cada una de las actividades que desarrolla el Estado. Y para finalizar, y un poco para dejarles disponible y a modo de resumen, un cuadrito que simplifica o muestra de manera muy gráfica cuáles son las categorías o los análisis que desarrolla cada una de estas metodologías. Y como les decía hace un momento, ¿no? La importancia de empezar a hacer como una especie de esponja que absorbemos cada una de estas cuestiones e empezamos a pensar en paralelo cómo implementarlas en cada uno de nuestros ámbitos. Y en este punto, la importancia de poder implementar y desarrollar cuestiones que tengan que ver con la perspectiva de género en todos nuestros ámbitos. Espero que esta clase les haya sido de utilidad, que les haya resultado interesante. También la vamos a complementar con las lecturas que ustedes tienen y ya vamos en este camino en pos de cómo implementamos o cómo desarrollamos herramientas exclusivas y prácticas para la implementación de los presupuestos con perspectiva de géneros. Los despido, que tengan buenas tardes, buenas noches o buen día si ustedes están mirando esta clase y nos vemos la próxima. Hasta luego.